Hola hermanos, el día de hoy, 11 de enero del 2026, termina nuestro tiempo de Navidad de este 2025-2026 con la fiesta del bautismo del Señor. No es una solemnidad, es una fiesta, pero hay que celebrarlo de manera solemne, si lo quieren, de alguna forma. Recuerden que ya desde el año 300, pues al inicio de los 300, se celebraba en una sola fiesta, en una sola solemnidad, la Epifanía, el 6 de enero, se celebraba tanto la manifestación a los magos venidos de Oriente, como el bautismo del Señor, como las bodas de Caná. O sea, las tres cosas se celebraban en una sola fiesta, digámoslo, en un solo día, el 6 de enero. Y en Occidente eso pasará más adelante. Recuerden que en el caso de Occidente se construirá más una visión de la Navidad para el 25 de diciembre, ¿no? Pero no dejó de celebrarse la Epifanía. Y como atestiguan pues los historiadores, efectivamente también existía en la liturgia de las horas, en el Occidente aparecía el tema del bautismo del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Con la reforma de 1969 se dejó claro que el domingo posterior a la Epifanía debía celebrarse el bautismo del Señor. Y por eso lo estamos celebrando el día de hoy. Así es como se debe celebrar. Hay algunos casos en los que se genera un pequeño conflicto. Cuando cae 6 de enero, cae domingo, y entonces ahí sí ya se genera un pequeño descontrol litúrgico, ¿no? Pero por lo general así debe mantenerse, ¿no? Y entonces con esta celebración inauguramos también el tiempo ordinario, porque no hay primer domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo es segundo domingo del tiempo ordinario y ya mañana es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Bueno, por ahí va la cosa. Así que esto que están viendo ustedes atrás mío, los que miran la publicación, pues ya mañana ya no va a estar. No sé cómo voy a hacer porque me va a tocar un poco complicado, pero porque es domingo y entonces ya se imaginarán las responsabilidades propias del día domingo. Pero tenemos que ser conscientes, ya mañana retornamos al ritmo de las celebraciones durante el año, que nos van a llevar hasta el 18 de febrero. 18 de febrero es miércoles de ceniza este año. Entonces nos queda un mes largo ya para este tiempo ordinario. Serán 5 domingos. Bueno, le entramos a las lecturas del día de hoy. Recuerden que estamos en el ciclo de Mateo, así que la versión que vamos a leer en el Evangelio del día de hoy del bautismo del Señor es la versión de Mateo. Aclaro de una sola vez para que no se los tenga que repetir el domingo, pero lo haré seguramente. No vamos a leer a Mateo el próximo domingo, vamos a leer a Juan. Todavía no comenzará directamente el ciclo como tal. Bueno, entonces, Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4, nos saltamos el quinto y leemos del 6 al 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, cántico primero, ¿no?, del siervo de Yahvé, que casi lo leemos completo. Queda muy bien, ¿no? O sea, para escuchar luego el Evangelio del bautismo del Señor. Claro que queda muy bien, porque fíjense, nos dice claramente, mi siervo. Ok, este término en griego, la palabra que se utiliza para decir siervo, puede ser utilizado también para decir hijo. Es interesante, ¿no? O sea, puede utilizarse. El siervo y el hijo terminan utilizando la misma palabra. Cuidado que no es el doulos, ¿eh? Cuidado. Entonces, fíjense, en el griego. Pero más bien en el hebreo sería, no en el griego, no, en el hebreo. A quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Pues ahí tiene usted. O sea, ahí lo tiene claro, ¿no? En quien tengo mis complacencias, mi elegido. Vamos a escuchar en el Evangelio, mi amado, en quien me complazco. Ya vamos a explicar un poquitito esto, pero ya lo está anunciando, ¿no? ¿Y cuáles características tiene este elegido?
que en Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre todas las naciones. Ya les digo, anuncia muy bien lo que vamos a escuchar en el Evangelio, porque Mateo es el Evangelio de la justicia. José es justo. Aquí cuando Juan le reclama a Jesús, no, le va a decir precisamente eso, ¿no? Es necesario que se haga toda justicia. Bueno, entonces esto, aquí lo queda ya anunciado, hará brillar, en Él he puesto mi espíritu. Claro, el espíritu desciende sobre Él en forma de paloma. Bueno, ahí está, el espíritu descenderá plenamente. No gritará, no clamará. O sea, la imagen es preciosa. No romperá la caña resquebrajada. Promoverá con firmeza la justicia. Y vuelve a aparecer la mishpah. Ya no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Justicia y derecho. Mishpah, sedaká en hebreo. Hasta que las islas escuchen su enseñanza. Muy bien, yo el Señor, fiel a mi designio de salvación. Esto es fundamentalísimo, ¿no? Porque ya nos está preanunciando que lo que vamos a escuchar en el Evangelio, de que se trata de un proyecto. O sea, por eso Jesús le dirá a Juan, hombre, tenemos que hacer lo que el Señor, mi Padre, manda. Hay que cumplir con esa voluntad. Ese es su designio, ese es su proyecto. Pues hagámoslo. Cumplamos con esa parte. Esto es importante si lo ven, porque nos está diciendo con toda claridad, ok, hay que cumplir con lo que manda Dios. Y eso es lo que hace Jesús. El que se ponga en la fila de los pecadores es porque su Padre ha querido que hasta ahí llegue el abajamiento, hasta ahí llegue la Navidad, hasta ahí llegue, hasta esto propiamente. Bueno, la segunda lectura está tomada de la carta, ¿cuál carta? Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este caso del capítulo 10, versículos del 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que Pedro está en Jaffa, tiene un sueño con aquello del pañuelo, que viene del cielo, con todos los animales. Pedro, levántate y come. No, Señor, yo no voy a comer nunca. En mis labios ha entrado comida impura. No hagas impuro lo que Dios ha hecho puro. Bueno, y que luego lo llegan a buscar aquellos dos hombres para que vaya a donde Cornelio, va a donde Cornelio, que es efectivamente un oficial romano, o sea, no se trata de uno cualquiera, y que en su casa viene el Espíritu Santo, desciende sobre ellos cuando Pedro está predicando. Entonces, en ese momento, ahora caigo en cuenta. Es interesante, ¿no? Entonces, digamos, el Sittenleben es el ambiente en el que se está gestando este texto, es más que eso no es evidente. Pero es bello esto. Es bello, porque ahí ahora caigo en cuenta. Bueno, si todos vamos creciendo en nuestra fe, ¿no? En la comprensión del misterio de la salvación. No lo tenemos todos claro, pues vamos profundizando. Pedro admite que hay una profundización, un avance. Dios no hace distinción de personas. Claro, eso es. El bautismo es para todos, ¿no? ¿Ya? Sino el que acepta al que lo teme y practica la justicia. No basta con aceptar al Señor, hay que practicar la justicia, sea de la nación que fuere. Bueno, luego nos dice, y eso es la razón por la cual también se lee el día de hoy: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Ahí está. Entonces ese es el punto de partida. Por eso, en la celebración el día de hoy queda bien, ¿no? Porque a partir de mañana vamos a leer a Marcos, ¿no? Vamos a empezar a escuchar el relato de la vida pública del Señor Jesús. Entonces, claro, nosotros nos puede chocar un poquitito, pero un momento. Pues si hace un par de semanas estábamos con el niño recién nacido, ahí tiene el padre todavía el niño recién nacido, y ahora, ¡pum!, de la nada, con el niño ya grande, adulto, bautizándose en el Jordán. Aquí suena un poco raro. No, porque es que todo esto es preparatorio a la misión. Pues lo que importa es la misión. Lo que importa es el anuncio,
el que Jesús pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Pues vino a liberar, pues. O sea, el niño que nace tiene que crecer, ¿no? Por eso ya les decía yo desde anteayer, ¿no? Que dejemos de quedarnos en esta melcochería, ¿no? En este ambiente dulzón, en el que, hombre, hay que entrarle al trabajo, hay que entrarle a la misión, de eso se trata, ¿no? Entonces, esto es un punto fundamental, es el punto de inflexión. El bautismo de Jesús, más bien por Juan en el Jordán, marca una ruptura, cambia todo. Bueno, vamos, ahora entendámoslo. Con el Evangelio de Mateo, insisto, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante, ¿no? Vamos por partes. Leamos el texto tal cual, ¿no? El verbo utilizado aquí, el paraginetai, este verbo es solemne, o sea, es decir, Jesús es presentado de manera solemne. Este ir, ¿cómo se llama?, al encuentro de Juan, pero es con solemnidad. No es un relato cualquiera, se trata de un momento de profundísima importancia, ¿no? Y fue de Galilea al Jordán, ¿no? Es decir, va a otro territorio, va a un lugar que tenía un distinto gobernador, ¿ya? Y además, para que sea, o sea, la razón para lo que va, eso es lo que dice aquí, ¿no? Baptisnestai y bautó, es decir, para ser bautizado, para ser sumergido. ¿Qué necesidad tiene si él no es pecador? No, porque el actuar es solidaridad con esto. Por eso hasta ahí llega la Navidad. O sea, por eso les digo, por eso la fiesta del bautismo cierra la Navidad. Porque desde el momento en el que él se sumerge en aquellas aguas, como nosotros debemos sumergirnos por el llamado a la conversión, él está dando a entender que sumerge el pecado del mundo, como diría San Gregorio Nacianceno, que hemos celebrado la fiesta hace poco, ¿no? Entonces, es decir, de ahí viene el tema, ¿ok? Otros dirán, San Ambrosio va a decir, bueno, es que desde el momento en el que entran en el agua, quedan santificadas las aguas para poder ser el elemento del bautismo. También, todo esto es legítimo, ¿no? Pero fundamentalmente Jesús va. No. Él toma la iniciativa. Él es el que da el paso. No porque necesita purificación, sino porque quiere ser solidario con los pecadores. Además, recuerden que el Jordán es el éxodo, ¿no? Al cruzar el Jordán, usted entra en la tierra prometida. Desde el momento en el que Jesús entra en el agua del Jordán, está anunciando una nueva tierra prometida, una nueva realidad. O sea, si el Jordán es el lugar por donde debía pasar el pueblo para salvarse, el lugar por donde tenemos que pasar es Cristo para salvarnos. ¿No les parece? O sea, es decir, por ahí va el asunto, pero sigue todavía. Fíjense lo que ocurre. Pero Juan se oponía. De hecho, el verbo aquí, el diokelein, este verbo diokoleo, significa, ¿cómo le diría? Negarlo, pero no negarlo. O sea, es que no está permitido. O sea, lo está prohibiendo. Yo creo que es la mejor manera de traducirlo, ¿no? Claro, se traduce de la manera como se ha traducido. Yo soy el que necesita ser bautizado. Y aquí el verbo es creía. Es decir, la necesidad la tengo yo. Es una necesidad profunda, ¿no? Claro, o sea, Juan está diciendo aquí, o está, como les diría, reconociendo la autoridad de Jesús por encima de cualquier otra cosa. No, pero por eso él se lo quería prohibir, ¿no? ¿Cómo? Está bien traducido, ¿no? Es decir, se resiste. Juan no quiere, o sea, claro, pero no, eso te lo prohíbo. ¿Cómo se te ocurre? Aquí él creía, dice, yo soy el que, Kaisi ergeprosme, ¿cómo no decir que tú eres el que me tiene que bautizar? ¿Ya? No, ellos lo creían. Ejo ispo sobatisnai, kaisi ergeprosme. O sea, como que yo, no, tú vienes a mí a que te bautice. No, si yo soy el que lo necesita. Óiganme, aquí el acto es, si lo hemos leído ayer, no se acuerdan lo que decíamos, pero aquí es un acto de, llamémosle, de una profundísima humildad de parte de Juan.
Una vez más nos está demostrando que tiene claro su lugar, ¿no? Tiene claro, o sea, y yo soy el que ocupo de ti, Señor. Claro, nos queda bien a nosotros también, que nos necesitamos, sin duda que sí. Ahora, fíjense la reacción de Jesús, ¿no? Jesús le dice, hombre, hay que dejar, que conviene, déjalo ahora, o sea, prepon, hay que hacer lo que conviene a la justicia, y por eso aparece dikaisine, que es la voluntad salvadora de Dios, que es la justicia, que cumplamos toda justicia, y aparece el verbo, el término plerosai, para que se lleve acuérdense, el pleroma, al pleno cumplimiento, para que nosotros seamos fieles a la letra del proyecto de Dios, punto, es obediencia. Tú tienes que ser obediente, Juancito, como yo tengo que ser obediente. Y por eso Jesús asume ya desde aquí, por eso les digo que termina bien la Navidad, porque se encarna. ¿Para qué se encarna? ¿Para morir? Claro, perdonen que lo diga así, pues suena un poco drástico, doloroso, pero esa es la razón. O sea, la salvación no nos va a venir si no es por la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, no hay otra opción. El niño se encarga y encarna, y carga, claro que sí, nuestros pecados, pero llega hasta ahí, hasta ese punto. Por eso la primera lectura, por eso el texto del siervo sufriente, ¿no? Porque claro, hasta ahí llega, ¿ya? Lo que Adán negó, va a decir San Ireneo, a Jesús. O sea, Jesús, la obediencia que Adán no tuvo, ahora la va a tener él, ¿ok? Y de esa manera nos abre. Ahora, aquí podríamos decir, hasta aquí llegaría la parte del bautismo de Juan. Ahora comienza la teofanía. Entonces, cuando Jesús sale del agua, o sea, cuando Él sale del agua, entonces salir, ¿ya? Y aquí el verbo está clarísimo, ¿no? Se levanta, entonces fíjense, se levanta, anebe, anabapsis, es resurrección. El levantarse, ¿no? Entonces el cielo que estaba cerrado, acuérdense que había más de 400 años que no había habido profeta, entonces ahora que Dios no hablaba, ahora el cielo se abre. Y este término es importantísimo, porque desde el momento en el que los cielos fueron abiertos, ¿por qué? Por la obediencia del Hijo. Por la obediencia de Jesús se abrieron los cielos. Y aquí el neuma, el espíritu, viene sobre él, la imagen es muy bella, viene sobre él como paloma. ¿Ok? Neumatosdeo, catabainon, osei, peristerán, argerón, autón. Entonces, vino sobre él. Aquí la imagen de la paloma ya lo hemos analizado en otro momento, ¿no? Pero aquí yo creo que el mejor ejemplo es el de la paloma que Noé hace salir del arca y que no regresa, se quedó en la tierra. Bueno, piensen en lo que dice el capítulo 1 del libro del Génesis, ¿no? Que el espíritu aleteaba sobre las aguas, ese aletear, ese quedarse, bueno, de manera plena, total y absoluta, claro, porque es una persona de la Santísima Trinidad, está en Jesús. ¿Ya? Y luego, no desciende sobre Cristo porque lo necesita Cristo, desciende sobre Cristo por nosotros. Y bueno, y el versículo final, el versículo 17, y una voz del cielo, eso es interesante, ¿no? Ya caideo deo foné, ecton uranon legusa, es decir, una voz dijo, decía, legusa, decía desde el cielo esto, ¿qué dice? Este es mi hijo amado, outos estin oios mu, entonces mi hijo, mi hijo muy amado, o agapetos, el amado, el término que se utiliza para referirse al discípulo amado de Juan en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero cuidado, aquí a qué puede hacer referencia, mi hijo muy amado, piensen en Isaac, ¿ya? Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, el amado. Claro, Abraham no lo logra sacrificar porque Dios interviene, pero este hijo amado sí será sacrificado por estos pecadores de los que él mismo se ha hecho parte, de los que él ha querido con los que él ha querido solidarizarse. ¿Ven la fuerza del asunto? Aquel amado no llega a ser sacrificado, este amado sí llega a ser sacrificado. Y por eso en quien tengo mi complacencia, eudoqueo, ¿ya? Mi aprobación, ¿por qué? Porque este ha cumplido. Este ha cumplido, verdaderamente, este hijo ha cumplido a la cabalidad la voluntad del Padre. Por eso Dios se complace en él. En eudoquesa, ¿ya? Y en que yo me complazco, en el que yo encuentro mi complacencia, porque ha sido obediente, porque ha sido correcto. Cristo entonces se solidariza con los pecadores, pues ahí arranca la misión desde la obediencia.
desde la obediencia. Claro, es una teofanía trinitaria, ¿no? La voz del Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, evidentemente, y luego, vamos, aparece de alguna forma también la imagen de la resurrección, ¿no? O sea, es decir, hay un anabeo, hay un levantarse y morir, sumergirse, morir para resucitar, morir para dar la vida. Bueno, estamos orando con los salmos, ¿no? Bueno, entonces nos toca hacer el Salmo 28. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bautista. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Es un buen día para darle gracias a Dios por nuestro bautismo, ¿no? Piénsenlo. Muy bonito día. Feliz domingo, feliz Navidad, feliz final de este tiempo de la Navidad para todos.